Miguel Saro, coordinador de Izquierda Unida en Santander, portavoz en el Ayuntamiento, portavoz también de IU a nivel regional. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y abogado de profesión y que se ha leído los autos. Yo también los he leído, pero los tiene que interpretar un abogado mejor que un periodista. Así que cuéntanos, ¿es una medida proporcionada, desproporcionada, ajustada a ley, argumentada, razonada? Bueno, primero interpretación jurídica, pero una por cada profesional del gremio. Y la mía no es mejor que... O una por tuitero, que también... Tuitero, al margen de tu formación y conocimientos jurídicos, obviamente. Lo que tiene Twitter, las redes sociales. Sí. Bueno, me he leído los dos autos, son muy breves, son calcados, salvo en algunos hechos que sí difieren. La calificación jurídica es la misma. Y la diferencia entre uno y otro, entre el de Trapero y su intendente, su subordinada y estas dos personas, es el riesgo de que sigan cometiendo actos delictivos o huyan de la acción de la justicia. Y también quizá que en el caso de los dos policías se refieren exclusivamente a los hechos del 20 y 21 de septiembre en cuanto a su falta de diligencia en atender las órdenes de la Guardia Civil que estaba dentro del edificio, creo, de la Consejería de Economía, donde se estaban realizando actuaciones de diligencias con los detenidos, y que hizo que la comisión judicial tardara mucho tiempo en salir del edificio. Eso es, se circunscribe, lo contábamos esta mañana, a los hechos del 20 y 21 de septiembre. La madrugada del 20 al 21 de septiembre, sobre todo, diligencias ordenadas por un juzgado de instrucción de Barcelona, el número 13, sí. Que ordenó la detención de 14 cargos públicos de la Generalitat sin consultar con Fiscalía, aunque Fiscalía después no se opuso a que aquello sucediera, y las movilizaciones que queda aprobado en ese auto, que fueron planteadas desde las redes sociales, desde los grupos de WhatsApp de estas dos organizaciones. Era una actuación que tenía iniciativa en una querella criminal presentada inicialmente por particulares por un delito público, a delitos con intereses jurídicos, intereses protegidos del interés general, etcétera, no por la Fiscalía, y fuera del contexto de la intervención de la Fiscalía esos días, por orden de la Fiscalía General de Cataluña y fiscal jefe del Estado. Por resumir, fue un juez que en ese contexto reabrió un asunto que llevaba bastantes meses que estaba ahí en el juzgado dormido. Dormido, sí. Bueno, respecto a eso hay varios reparos que hacer jurídicos. En primero, el que hacen los propios procesados, sometidos a proceso, sobre la competencia del órgano que instruye la causa, el juzgado de instrucción, debido a que, aun en el caso de que se califican los hechos indiciariamente como delito de sedición, no sería competencia de la Audiencia Nacional, salvo que el fin de esos hechos fuera subvertir el orden constitucional, alterar la organización del Estado, etcétera. O sea que sí es competente la Audiencia Nacional. Bueno, esa es una primera valoración que es discutible, y la jueza lo entiende indiscutido, de que está claro que lo que se buscaba con esa concentración y las sucesivas era subvertir el orden, la estructura de gobierno, de administración del Estado, etcétera, con lo que asume la competencia. Ese es el primer reparo que se puede hacer. Es discutible, son conceptos jurídicos que tienen mucho margen de valoración. La jueza ve un ánimo, una organización, un plan secreto y urdido que compartían estas dos personas, estas dos organizaciones y otras más, que están pendientes, según avance la investigación, de someter a proceso. Todo a partir de la denuncia de la Guardia Civil, ¿no? Que es lo principal es el atestado de la Guardia Civil. No hay más hechos, no hay más pruebas que el atestado de la Guardia Civil sobre esos hechos, que dicen que lo que querían era sacar el territorio catalán del Estado. Es indiscutible que hay un proceso de separación de Cataluña a través de los medios que legales no existen, no hay ningún medio político para conseguirlo, porque el artículo 2 de la Constitución blinda el territorio español con la dimensión que tiene actualmente. Pero lo que exige el delito de sedición es que se haga de forma tumultuaria y de forma, no con el grado de violencia de una rebelión, pero sí de forma violenta. Entonces, en cuanto a la calificación de sedición, bueno, a mí no me parece que sea muy agarrado por los pelos. Puede ser. Es un delito que no se utiliza mucho en los 44 años que tiene, más o menos con la misma descripción dentro del Código Penal. Bueno, eso puede ser porque la situación es excepcional también. O sea... Bueno, es que sedición se aplica en muy pocas ocasiones, se está consultando, y hay muy pocos casos de una, por ejemplo, un motín en una cárcel, el 23F, o sea, muy pocos. Se ha calificado, luego condenas ha habido menos todavía, pero se ha
muy pocas ocasiones hechos como delito de sedición, con lo Al que final, sedición hay bastante margen. Por resumir, bloquear la actuación del Estado. Impedir la actuación del Estado, pero con el fin de incumplir órdenes judiciales y hace falta hacerlo con el pleno grado de violencia y de forma tumultuaria. Y en la Consellería de Economía aquella noche lo que había era una comitiva judicial y policial. Exacto. Y hubo una concentración de gente alrededor multitudinaria que impedía, desde luego, salir a la comisión judicial. Pero lo que se hace en este caso es una medida cautelar. Es una medida cautelar que busca como sus fines principales son, bueno, primero, exige unos presupuestos de hecho claros, que es que la pena sea, en abstracto, sea muy alta. En este caso lo cumple sobradamente, porque es hasta 15 años de prisión, las penas más agravadas de este mismo tipo, pero bueno, de 8 a 10 años, tranquilamente. En concreto para los Jordis, de 8 a 10 años. De 8 a 10 años, exactamente. Y luego que se persiga con esa medida cautelar y esté justificado la ocultación de pruebas o la evitación de mayor actuación en el mismo sentido delictiva, mayor perjuicio. Y la jueza que lo califica como dice que está justificado porque entiende que los hechos desde el 20 y tantos de septiembre hasta ahora indican que estas personas pues van a seguir en esta persistente delito de sedición, evitar que se cumpla la ley, etcétera. Bueno, yo creo que es exagerado la medida como medida cautelar, porque son personas que están perfectamente reconocidas en la sociedad catalana, tienen domicilio fijo, tienen empleo fijo y están bastante integrados en la sociedad catalana, más de lo que muchos quisieran, con lo que es difícil presumir que van a evadir la acción de la justicia, van a ocultarse. Obviamente no es el caso. Que van a continuar haciendo actos que incumplan, que permiten incumplir mandatos judiciales, gubernativos, etcétera. Yo creo que le ha fundado sobre todo en el hecho de ese camino, de ese plan que existe en el atestado, que yo desconozco, para evitar de unas cuantas personas que participan de él, para evitar el cumplimiento de las órdenes judiciales. Yo creo que es una resolución que probablemente sea no reformada por la propia jueza, pero sí en apelación. La Sala de Apelaciones de Audiencia Nacional puede que lo modifique a prisión evitable confianza y pase unas semanas en prisión, seguramente, quizá pocos días. Yo eso es una presión que hago, que bueno, es no sé, sí, pero ya está valoración personal. Ya han dormido. Pero es peculiar, y esta es la reflexión que hago, que los cargos públicos y los funcionarios públicos que han intervenido en esto, con mayor o menor responsabilidad, pero desde luego mucho más que personas que son de la sociedad civil, que organizan concentraciones, salgan libres de esto, salgan sin ninguna medida cautelar, mientras que las personas pertenecientes a la sociedad civil entren en prisión. Y es peculiar porque hay que recordar que las personas aforadas, no solo el caso de la policía, pero sí diputados del Parlamento, no serían juzgados nunca en ningún caso por la Audiencia Nacional. Aquí yo creo que hay cierto interés, porque se puede maniobrar dentro de la fase de instrucción en este caso, por tener este tipo de el enjuiciamiento y la instrucción de estos casos, y luego posteriormente el enjuiciamiento, tenerlo controlado la Audiencia Nacional, que es un órgano que, bien, desde el punto de vista, yo creo, del sistema judicial es aberrante, es un tribunal excepcional, que se puede justificar en temas muy excepcionales, que ha estado rodeado desde el principio de su historia por condenas por prevaricación, sanciones a jueces, porque al final conocían a los narcotraficantes, ha habido condenas a los 80 jueces por mordidas. Es muy fácil crear corrupción, y es un órgano que, por la cercanía al poder, es fácil que reciba más influencia, presiones de todo tipo. No digo obviamente solamente que se han comprado los jueces, lógicamente, eso es un caso excepcional, pero en los 80 hubo bastantes casos, sino que reciban presiones del poder para actuar en un u otro sentido. Y en este caso, además, se ha comentado por un periodista, Arsenio Escolar, que la fiesta del 12 de octubre ya estaba asumido, que había dos que iban a ir a prisión y un tercero estaba en duda. Ese tuit de Arsenio Escolar de los corrillos de la fiesta nacional del es un comentario, hay que dejarlo ahí, pero es muy serio. Es muy serio porque, oiga, los últimos eso significaría, han sido puestos esta semana. Eso es claro. Eso no puede ser que se haya decidido previamente. Eso significaría, de ser cierto, que existía el rumor, que ya estaba la decisión tomada antes de tomarles declaración. Yo no sé si eso... Sí, y incluso antes de que llegaran algunas de las pruebas que se ha tenido en cuenta la jueza para adoptar esta medida cautelar, que algunas han llegado esta semana al juzgado de instrucción, de Central de Instrucción número 3. Entonces,
Es algo llamativo. Pero bueno, es un comentario de un periodista, yo no lo pongo en duda, pero me parecería muy grave si fuera así, que se está comentando entre policías, guardias civiles o... Anoche era casi más noticia el tuit de Arsenio Escolar de hace 4 días que la propia resolución judicial. No es de hoy, es de justo, no, desde el día de la entré en el perfil de Arsenio Escolar, a ver si lo matizaba, a ver si lo desmentía, a ver si... Yo creo que hay que tener en cuenta lo que son las normas y para qué sirven, que es para resolver conflictos. El conflicto late en la convivencia humana. Somos sociedades complejas, estamos organizados en clases sociales, llamémoslo como lo queremos llamarlo. Yo creo que estamos organizados en clases sociales. El hecho es que en la convivencia existe conflicto y para eso son las normas, para regular ese conflicto de forma que no solamente ese conflicto no trascienda en violencia grave, porque eso lo hace una dictadura perfectamente, pongo las normas, beneficio que me da la gana y hago una actividad represora para evitar que el conflicto vaya más y tener controlado, sino también que las normas sean justas y permitan que la gente viva libremente y con unos estándares de vida aceptables todo el mundo, porque existe suficiente riqueza generada para que todos podamos vivir unos estándares mínimos de supervivencia muy decentes. ¿Qué pasa aquí en este caso? Esto es un conflicto político, obviamente, que hay una parte de la sociedad española que quiere una parte que se concentra en Cataluña, que considera que es un territorio con suficiente entidad o voluntad de las personas que lo habitan para ser un Estado autónomo, con unas relaciones distintas con el resto del Estado español de las que tienen hasta el momento. Hablando de lo general y la excepción, está claro que la norma sirve cuando se cumple siempre. Si es excepcional, no es una norma. Si es excepcional y depende de quién sea la persona que recibe la aplicación de la ley, no es una norma, no sirve ni para ejemplo ni para, que es una de las principales funciones de la norma, que es cumplirse, es una fuerza jurídica. Pero en la Constitución española ya hay bastantes excepciones y un desarrollo territorial, por ejemplo, del Estado ha sido vía excepción, porque en el momento en que se redactó y se debatió en un contexto histórico muy concreto, no olvidemos los sables, las armas, etcétera, el ejército, el peso que tenía, la burocracia que dejó el régimen de Franco. Solamente había unas pocas comunidades históricas y el resto no estaban ni definidas ni se valoraba en función del desarrollo posterior histórico que se pudieran optar al régimen del Estado de las Autonomías. Y se ha venido haciendo y se ha ido rellenando ese vacío a través de la ley de transferencias que está prevista en la Constitución española de aquellas competencias que no son exclusivas del Estado. Bueno, es un régimen abierto y se ha ido rellenando en función del contexto histórico. Quizá sea el momento de hablar de aquellas comunidades que, porque tienen voluntad real de tener un estatus distinto, y lo han tenido históricamente, paréntesis, yo no creo en los derechos históricos, no los creo. Con los derechos históricos, Irán podía invadir España, o no sé, o los omeyas. Sí, no se trata de eso, se trata de que si la voluntad mayoritaria es decidir un nuevo marco, debatamos todos, porque es política, esa modificación de esas normas que impiden que una mayoría social tenga un estatus nuevo. A mí me gustaría que se hablara de otras cosas, honestamente. Yo no creo que las nuevas naciones, vayan a crear mayores ventajas para la mayoría de la población que las ocupa. No, es que no lo creo. No creo que una nación más pequeña sea más útil, salvo que se convierta en un paraíso fiscal, en cuyo caso va a joder al resto de los trabajadores europeos. Pero bueno, en cualquier caso, escuchémonos y veamos cuál es el nuevo modelo a través del cual podemos salir de esta crisis. Pero con la aplicación del derecho a sus últimas consecuencias, esto es, la sanción más grave, que es la sanción penal, con la privación de libertad de personas que se han ocupado de hacer concentraciones y de organizar votaciones, que es votaciones sin ninguna eficacia jurídica, recordémoslo, porque el 1 de octubre una votación que se cerraron creo que el 8% de los colegios con bastante violencia, o sea que fue inútil esa violencia, y para una votación que no tiene ninguna eficacia jurídica, recordemos cuáles son los hechos por los que esta gente va a estar sometida por eso, está en prisión, aparte de los hechos del 20 y 21 de septiembre, que creo que son más graves, bastante más graves que lo que pasó el día 1 de octubre, respecto a esta gente de Omnium y ANC. Esto es una cuestión política que debe decidirse a través de debate político y poner los medios para salir de eso, porque el derecho es resolución de conflictos y que la mayoría, respetando a las minorías, que es algo que se olvida mucho, se ha olvidado en este proceso, en Cataluña también, por parte del Govern. En Cataluña, con la minoría catalana. Minoría institucional, que es bastante grande. Y desconociendo. Y lo que supone de minoría Cataluña para el conjunto de España. Efectivamente. Entonces, yo creo que no pasa nada por hablar de esto de nuevo. Mucha gente habla de unidad territorial de España y te empiezan a hablar de los reyes católicos y de Viriato. Hoy se habla de esto, hoy se habla de la reunión entre Revilla y el ministro de Fomento, por la que os puedo preguntar también.
300 millones de euros para 2018, dice el ministro, y asume Revilla que será así, que van a llegar. Yo me quedo con, lo dijo Quique Conde aquí, el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, que la única obra que vamos a ver realmente, y que vamos a tardar en verla, es la del enlace de Barreda-Sierra Pando como alternativa a la confluencia de la 67 y la 8 en Torrelavega. Y eso en cuanto a la obra pública. Y yo no sé si el resto de anuncios merecen más credibilidad o no. Miguel. Sí, con todo el debate interno de PP, pues sí que cansa, la verdad, porque bueno, que haya un conflicto en un partido es normal, pero tiene que resolverse rápido porque al final dedicas más tiempo a tu conflicto interno que a los problemas de los vecinos de Cantabria. Entonces, yo no hay más que decir. Sí quisiera volver a los 300 millones prometidos por Fomento, y porque, vamos, el señor Revilla pues está lo que está y tiene que agarrarse a lo que tiene, pero me gustaría saber de dónde van a salir y con qué presupuestos se van a aprobar, porque hay que negociarlo con el resto de comunidades autónomas. Entonces, si existe ese compromiso, que se firme, si vale algún tipo, vale de algo esa firma, y más adelante hay un seguimiento en todo el debate presupuestario donde se comprometa partida a partida exactamente y el periodo de gasto el que se va a ejercer, porque 300 millones no creo que sea una inversión que se pueda ejecutar en un solo ejercicio. O sea, hará falta un compromiso a largo plazo. Entonces, me parece mucho brindar a lo que ha hecho el señor Revilla con esta declaración, que estamos acostumbrados, el señor de la Serna nos presenta infografías y anuncios desde hace decenios que no tienen respaldo físico real en los años posteriores. Miguel Saro, hasta la próxima. Muchas gracias. Os quedáis con Javier Gallego y con Carne Cruda. Mañana volvemos a las 8, a las 7:30 en La Vorágine, asamblea de socios del Faradios. Os esperamos allí. Hasta mañana. Chao, chao, chao.